Ok, bien, entonces vamos a continuar, les decía, con el tema de la célula. Eso es lo que venimos trayendo desde ayer. Definimos, ¿no?, qué es célula y pudimos ayer diferenciar células procariotas de células eucariotas. Dijimos que la diferencia principal está marcada en la presencia del núcleo, en la forma en que se organiza el material genético, ¿no? Pero señalamos que esa es la diferencia principal, pero no es la única diferencia y eso es algo que hay que tomar en cuenta. De hecho, hicimos así una pequeña comparativa y hablábamos de otras diferencias que también son muy importantes porque la presencia, digamos, o la estructura o la organización típica de una célula procariota hace que, como es más simple, como es más sencilla, hace que la eucariota, en comparación, hace que para un organismo vivo sus funciones, sus actividades sean mucho más simples. Mencionamos, ¿no?, que por ejemplo los organismos procariotas, las bacterias y todo eso, son organismos que tienen mecanismos de actividad simples, se reproducen de una manera muy simplificada, hacen funciones de nutrición de una forma muy simplificada también, la forma en cómo absorben sus nutrientes, la forma en cómo los metabolizan, lo hacen de una manera también muy simplificada. Eh, y cualquier otra función que nos podemos plantear, sus actividades homeostáticas, la forma en que se relacionan con el entorno, los procesos de comunicación celular, todo eso se desarrolla de una manera sencilla porque no tienen organelos especializados. Mientras que cuando hablamos de una célula eucariota, más allá de la presencia del núcleo, ¿no?, que es, repito, enfatizo la diferencia principal, la presencia de otras estructuras hace que esta célula sea más especializada. Entonces, la célula eucariota tiene mecanismos, por ejemplo, de nutrición complejos, porque es capaz de hacer oxidaciones aeróbicas de las materias orgánicas, por ejemplo, porque tiene mitocondrias y en esas mitocondrias puede ocurrir eso. Son capaces de desarrollar fotosíntesis porque tienen estructuras especializadas que les hacen eficientes en esa función o en ese, digamos, proceso biológico. Tienen otras estructuras que les permite, por ejemplo, fabricar sustancias, comunicarse eficientemente con el exterior, poder intercambiar materia y energía con el exterior. Los procesos son mucho más complejos. Entonces, no podemos, aunque sea, enfatizo, aunque la diferencia principal entre procariotas y eucariotas es la presencia del núcleo, no podemos solamente reducirlo a ello, sino que hay muchas otras diferencias que son marcadas. Hablamos incluso del tamaño, ¿no?, como una diferencia entre las células y eso también nos podría indicar o podría ser un parámetro para determinar que unas células son más complejas que otras, ¿no? Dijimos que las células procariotas son en general de tamaños menores y las células eucariotas son en general de tamaños mayores, a pesar de que evidentemente hay excepciones, ¿no? El otro día leía, por ejemplo, un articulito sobre, un artículo pequeño, sobre una bacteria, una procariota que era macroscópica, que era visible a simple vista, ¿no? Em, por poner un ejemplo de una excepción, pero en ese caso es una excepción a la regla. La mayoría de células procariotas van a tener un tamaño muy pequeño y eso es evidente cuando observamos una muestra de procariotas al microscopio. Ok, bien. Entonces, eso es así como una manera de contextualizar lo que hemos hablado hasta el día de ayer sobre la célula. Hablemos entonces ahora un poquito sobre los organismos procariotas. Ya dijimos antes que el término procariota significa núcleo primitivo o ausencia de núcleo. Dijimos que el prefijo pro era antes de o previamente a, y el término cario significa núcleo. Entonces, al seguir la raíz etimológica de la palabra procariota, pues definimos a estos organismos como organismos que no tienen núcleo o que tienen núcleo primitivo. Esa podría ser también una definición. Digo esto porque fíjense que la mayoría bueno, no la mayoría, hay algunos textos que dicen
cuando hablan sobre las células procariotas que no tienen núcleo y el material genético anda flotando en el citoplasma. Pero eso no es correcto, ¿verdad? El material genético de una procariota o de una bacteria está, digamos, no está diferenciado por un núcleo, pero no anda flotando ahí como que es sopita, ¿va? Dentro del citoplasma, sino que está fijado en una región del citoplasma. Por eso es que hay algunos autores que proponen que hay una, como una especie de membrana, pero es primitiva, que permite mantener al material genético de un procariota fijo en esa región, ¿no? Algunos hablan de un nucleoide para poder determinarlo. Entonces, no es del todo correcto decir que el material genético se encuentra flotando en el citoplasma, aunque pues el hecho que no haya una membrana plasmática, una membrana nuclear, perdón, que diferencia el núcleo del citoplasma, entonces hace que nosotros podamos indicar eso, ¿no? Que el material genético está ahí en el citoplasma. Esa es, digamos, la definición de una célula procariota. Ahora, hablábamos ayer, y unos días antes de ayer me parece que lo mencionamos, que las células procariotas las vamos a encontrar en los organismos que nosotros identificamos como bacterias. Solo las bacterias tienen estructuras celulares procariotas. Dentro de las bacterias, bueno, antes se agrupaba en el sistema de taxonomía de los seres vivos, antes se agrupaba en una sola categoría, es decir, todas las bacterias son así, pero pues hace un tiempo relativamente corto se generó una nueva división. De hecho, incluso se generó una categoría muy parecida a lo que antes nosotros conocíamos como reinos, ¿no? De manera que las bacterias, pues ahora se identifican en dos grandes grupos. Están las bacterias conocidas como eubacterias, ¿no? El término eu significa verdadero, bacterias verdaderas, y están otras bacterias que se les conoce como arqueobacterias. En ambos casos, su composición o su estructura está determinada por la presencia de células procariotas. La diferencia entre unas y otras está en que las arqueobacterias son organismos adaptados para vivir en ambientes extremos. Cuando digo ambientes extremos me refiero a ambientes con alta salinidad, a ambientes con temperaturas determinadas, muy frías o muy calientes, a ambientes con saturación de algunos gases que podrían ser tóxicos para los demás organismos. Hay un tipo de bacterias, por ejemplo, que son azufradas, entre otros ejemplos. No les contaba un ejemplo, no recuerdo qué día, que habían encontrado una muestra de arqueobacterias en un volcán, por ejemplo, en erupción. Habían encontrado otra muestra de arqueobacterias allá en el Mar Muerto, por ejemplo, un lugar con una alta salinidad, ¿no? Pero son organismos procariotas, ¿no? Todos son organismos procariotas y todos responden a la estructura general que planteamos el día de ayer para una célula procariota. Hablamos que las células procariotas tenían su membrana plasmática, tenían una pared celular, tenían algunas estructuras de desplazamiento, como podía ser cilios, como podía ser flagelos, fimbrias les llamamos, ¿no? En procariotas y no tanto cilios, son como pelitos, vea. Digamos, la diferencia no es solo el nombre, sino la composición, pero para que, como estamos ahorita en generalidades, vale que lo planteemos de esa manera. Luego también podemos hablar de otras características como en su composición interna, la presencia de ribosomas, como quizás los únicos organelos, algunas vesículas en ciertos casos, el citoplasma y el ADN de forma circular, que mencionamos que en las bacterias encontramos un cromosoma, solamente uno, en forma circular. Eso es esas son características que se aplican a las bacterias, tanto a las EU como a las arqueobacterias. Si se fijan en esta lámina que está acá, podemos identificar algunas agrupaciones que forman las bacterias. Las bacterias son todos organismos unicelulares. Cuando decimos que hay un organismo unicelular, hablamos de que cada célula es un individuo. Cada bacteria, cada personita bacteriana, si lo queremos decir así, corresponde a una sola célula.
Sin embargo, el hecho de que sean solo una célula cada individuo no significa que ellos viven forever alone, no viven ellos solitos. Usualmente tienden a formar lo que nosotros conocemos como colonias, ¿vea? O forman agrupaciones, de manera que cuando hay un ambiente propicio para el desarrollo o el crecimiento de algunas bacterias, tendemos a encontrar organizaciones como estas que están acá. Usualmente las formas de las bacterias tienden a ser redondas, a las que se les llama cocos, alargaditas, a las que se les llama bacilos, y luego hay unas así como variaciones, ¿no? Hay unas que tienen como formas un tanto, dice los textos como que son comas, ¿no? Pero son como bastoncitos doblados, se les llama vibrios. Hay otros que son como tornillitos, que se les llama espirilos. Esas son, digamos, como las morfologías típicas de unas bacterias, de la mayoría de bacterias o de la mayoría de células procariotas. Pero les decía que como viven cuando el ambiente es propicio y estas proliferan, las bacterias tienen como característica que sus ciclos reproductivos son muy cortos. Hay bacterias, por ejemplo, que en un lapso de tiempo de algunos 28 minutos, más o menos, ya este es un dato de algunas bacterias en específica, pero en un lapso de tiempo de media hora, digamos, se pueden generar nuevas bacterias, es decir, la bacteria tendría la capacidad de duplicarse cada 30 minutos. Entonces, cuando el ambiente es propicio, la proliferación bacteriana puede ser significativa, ¿no? Valga el comentario, es por eso es que cuando nosotros sufrimos eh, algún percance o alguna situación en el que somos infectados con alguna bacteria, pues la proliferación bacteriana, si el ambiente es propicio, ocurre pues de formas así como bastante escandalosas, ¿no? Entonces, cuando ocurre esto, encontramos agrupaciones, ¿no? Por ejemplo, a veces los cocos se ponen así unidos dos, entonces diplococos, ¿verdad? Cuando están en filita decimos streptococos, cuando están así en forma de racimo decimos estafilococos, ¿no? Lo mismo ocurre con los bacilos, cuando están unidos decimos diplobacilos, streptobacilos en fila, empalizada cuando están, ¿cómo se llama? Eh, como en forma de racimos, pero en este caso son bacilos. Entonces ahí pueden ustedes identificar. Si ustedes, por ejemplo, bueno, en los laboratorios de biología general del próximo ciclo hacemos observación de bacterias en el yogur, por ejemplo. Entonces observamos un tipo de bacterias que son de tipo cocos, ¿no? Unas especies de estafilococos que sirven para la fermentación de los lácteos, por poner un ejemplo. Se observan ahí los puntitos, ¿no? Intentamos colorearlos y se ven así de color, ¿no? Se ven muy pequeñitos. Y observamos también en algunos casos bacilos, no se ven así, vea, o como las fotos que les puse en otras láminas, sino que se ve así como el guioncito, como que es un guioncito, se ve ahí en el microscopio. Se pueden identificar de esa manera. Luego habrán otras especies que tienen otras características determinadas, ¿no? Por ejemplo, esta especie conocida como Salmonella es una especie que presenta una serie de flagelos o una serie de cilios. Por ejemplo, esta bacteria que está acá corresponde, por ejemplo, a la forma, hay una bacteria muy importante porque es conocida como, o se encuentra cuando hay un cuadro de gastritis, por ejemplo, de úlceras gástricas, hay una bacteria que se llama Helicobacter pylori y que tiene esta forma, ¿no? Por la presencia de los flagelos en una región específica o en la terminación, digamos, en la cola de la bacteria. Bueno, podemos decir que tienen cola y tienen cara, ¿no? Pero para que se me entienda mejor, ¿no? Entonces, en estos casos ya estamos hablando, digamos, como de formas así como más específicas, ¿verdad? De alguna especie valga el uso de la palabra, de alguna especie en particular. O por ejemplo el espirilo, hay una bacteria que produce, hablo de memoria, no sé si estoy bien, pero me parece que es la bacteria que produce la sífilis, es una bacteria así, enrolladita, no recuerdo el nombre ahorita, pero es así, ¿no? Puro tornillito, es un espirilo o espiroqueta.
Ok, bien, esas son, dijimos, formas típicas de las células procariotas, así es como las vamos a encontrar en los sistemas vivos, o así es como vamos a encontrar individuos procariotas. Vamos a decir, vamos a ver, nos dice ahí Rodrigo, las bacterias tendrán la capacidad de reconocer a otros individuos de su misma morfología química o simplemente se ignorarán unas a otras porque no son sus nutrientes metabólicos objetivos. En este caso depende de las funciones de reconocimiento celular. ¿Cómo hacen reconocimiento celular las células? A través de sus membranas plasmáticas, ¿no? Ya mencionamos que las células tienen en sus membranas plasmáticas diversas sustancias. Vimos en carbohidratos que habían unas moléculas que se llaman oligosacáridos que tenían como función principal el reconocimiento celular. Entonces, cuando hay un organismo determinado, una célula determinada, a través de sus prolongaciones de la membrana plasmática, a través de sus oligosacáridos y glucoproteínas y glucolípidos que hay ahí, entonces son capaces de poder reconocer otras sustancias, otros agentes, otras células, ¿no? Entonces les decía que estas interacciones son importantes porque cuando esto ocurre, por ejemplo, en el caso de una bacteria, pues reconoce a otra bacteria igual, pues, dice somos cheros, ¿va? Estamos juntos acá. En el caso de una célula, si es una bacteria con potencial patógeno, puede reconocer la membrana plasmática de la célula que puede parasitar y entonces ahí es como la puede infectar. ¿Verdad? Por poner en este caso otro ejemplo. Los sistemas de reconocimiento celular en este caso son algo primitivos, pero son funcionales para la actividad de las bacterias. Ok, veamos qué tenemos acá. Aquí hay algo sobre los procariotas. Bueno, las bacterias son un grupo numeroso de seres vivos. Se cree que no todas las bacterias han sido descubiertas por el simple hecho de que como realmente son organismos que no podemos ver y son organismos que pues no tenemos idea de dónde pueden estar, ¿no? Nosotros en general podemos decir, donde quiera, en cualquier superficie pueden haber bacterias, ¿no? No lo sabemos a ciencia cierta. Quien se encarga de investigar o quienes hacen investigación toman muestras de usualmente los lugares donde pueden ser susceptibles a nosotros infectarnos, entiéndase esto, donde hacemos nuestras actividades comunes, los alimentos, el agua que consumimos, etcétera, etcétera. Pero si nos pusiéramos a investigar cualquier superficie que se nos ocurriera, es probable que descubriéramos muchas especies de bacterias que nosotros todavía no conocemos. Dentro de todo esto, usualmente las bacterias tienen como tienen como un prejuicio. Ese prejuicio está dado porque muchas de ellas tienen un efecto patógeno. Vamos a entender como efecto patógeno en biología o en fisiología o en farmacología una sustancia o un agente que tiene el potencial de provocar una enfermedad o de provocar un desequilibrio en un organismo distinto, ¿no? Ese es un agente patógeno y hay algunas bacterias que al llegar a un organismo, al llegar a un tejido, pueden proliferarse y al proliferarse, pues pueden generar una serie de condiciones o una serie de enfermedades, ¿no? No sé si conocen o han escuchado algún ejemplo de enfermedades producidas por bacterias que me puedan decir acá. Algo que ustedes conozcan, que ustedes sepan. Hace un ratito les mencioné un ejemplo, la Helicobacter pylori. Es una bacteria que está presente en el estómago y que cuando hay un cuadro de úlceras gástricas, como en las úlceras gástricas, lo que ocurre es que el revestimiento de mucosa de la parte interior del estómago no está conformado correctamente, entonces los ácidos tocan la pared interna del estómago y generan heridas o generan úlceras, como su nombre lo dice. Y entonces esas bacterias llegan a esas úlceras como si está la mucosa ahí, una bacteria no tiene contacto con el tejido, pero si la mucosa se ha destruido y la bacteria llega ahí, entonces se acerca al tejido
tienen el potencial de modificar el ADN y por eso es que se consideran como bacterias cancerígenas. Están asociadas al aparecimiento de cáncer en el estómago. Ese es un ejemplo de una bacteria patógena. Entonces, ¿conocen otras? Estoy viendo ahí algunos aportes. No sé si alguien lo quiere decir ahí al micrófono, si quieren. Una que conozcan, que hayan escuchado. Vamos a ver, sí, Rodrigo, la meningitis bacteriana. Entiendo que la meningitis, si no estoy mal, es una condición respiratoria, ¿no? No, estoy mal. Sí estoy bien mal. Ah, una búsqueda rápida me dice que la meningitis bacteriana puede estar provocada por una bacteria llamada Streptococcus pneumoniae. Interesante. Cisticercosis. Tampoco conozco qué es ese término. Busquemos un poquito así de manera rápida. Ah, leo por acá así de manera rápida que es la infección provocada por los estados larvarios de la tenia. En ese caso, la tenia no es una bacteria. La tenia no es una bacteria, es un gusano. Es un gusano, no sé si es un anélido o es un platerminto, una de las dos, pero en este caso no es una bacteria. Uy, me pasé. En este caso no es una bacteria, así que para Adriana, la cisticercosis no sería un ejemplo de enfermedad producida por una bacteria, es producida por un organismo eucariota. Génesis nos dice la fiebre tifoidea. Sí, no recuerdo qué bacteria la produce, pero la produce una bacteria. Nicole nos dice la salmonela. Guillermo nos dice la celulitis. La celulitis. Guillermo, no sé si nos pueden ampliar. Rodrigo nos dice la osteomelitis. Adriana nos dice la lepra. Ah, Adriana nos dice Ricardo nos dice Escherichia coli. Piense que la Escherichia coli es un organismo que tiene como doble función. Él vive normalmente en el colon y en el colon no tiene efectos patógenos. Ahí vive normalmente. El problema es que cuando llega a otros tejidos, entonces este organismo sí puede causar a través de sus infecciones una serie de enfermedades, ¿no? Hay infecciones severas de Escherichia coli. Aquel día leía sobre infecciones en la sangre, ¿no? Que pues, provocaron la muerte de una persona por ahí. Son infecciones significativas. Usualmente lo que se hace es, por ejemplo, investigar, tomar muestras de alimentos o de agua para determinar que no haya presencia de Escherichia coli. Y eso es lo que hace que nosotros identifiquemos si algo está contaminado con heces fecales o no, porque en las heces normalmente va a haber Escherichia coli. Entonces, digamos que tiene potencial patógeno en otros tejidos, pero en el colon no tiene ese potencial. Nos dice Elmer, tuberculosis. Esa está producida por una que se llama Mycobacterium, me parece, tuberculosis. Nos dice William, lupus. Lupus es una enfermedad bacteriana. Ah, Me parece que no. Si no mal recuerdo, el lupus es una enfermedad que se produce es un defecto inmune, pero es como que el sistema inmune se ataca a sí mismo, ataca al organismo. No es una infección bacteriana. Hablo un poco de memoria, ¿verdad? Pero me parece que habría que leer por ahí un poco más. Jorge Rodrigo nos habla de la cisticercosis. Sí, habíamos mencionado que no se trata de una bacteria, sino se trata de un organismo eucariote, les dice un gusano, no sé si es anélido o platerminto. La diferencia entre los anélidos y los platermintos es que los anélidos son gusanitos así como alargados tipo lombrices y los platermintos son gusanitos planos.
No recuerdo cuál es, pero uno de esos es. Herpes. El herpes es un virus. El herpes es un virus. Vamos a ver. Ahí ya tenemos. Ahí. Sí, Mycobacterium es la bacteria del... Hay otra bacteria, por ejemplo, muy conocida, que es la que provoca el tétano. Cuando ustedes estaban niños y andaban corriendo, supongo que salían a correr, los niños de hoy no corren, los niños de antes, nosotros sí salíamos a correr. Pero cuando uno se caía y se raspaba y llegaba donde su mamá, ¿verdad? O quien lo cuidaba y me raspé y ahí todo sangrado, venía la mamá, ¿verdad? Y agarraba agua oxigenada y le ponía uno en el raspón. ¿Por qué se ponía agua oxigenada? Pues porque un ambiente rico en oxígeno permitía matar una bacteria que se llama Clostridium tétano. Clostridium tetani se llama la bacteria que produce el tétano. Esas bacterias son anaeróbicas. El término anaeróbico significa que estos organismos no utilizan el oxígeno para sobrevivir. Hay unos organismos que son anaeróbicos estrictos y los anaeróbicos estrictos, esto significa que para ellos no solo es que no necesiten el oxígeno, sino que es que el oxígeno es tóxico. Entonces, cuando nos ponen agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, nuestras enzimas descomponen esa agua oxigenada en oxígeno y agua y la saturación de oxígeno hace que esas bacterias se mueran y con eso pues evitamos una infección de esta bacteria Clostridium tetani, ¿no? Es un ejemplo también. Entonces, Rodrigo, tu favorita. Dice, estoy haciendo un poco de trampa porque es meningoencefalitis amebiana. Ok, pero este sí es trampa. Es trampa, no son bacterias. Pero muy interesante. Hay un montón de condiciones producidas por por bacterias, ¿no? Hay un montón de condiciones. Ahí están ahí les dejé algunos ejemplos. Hay otros más, ¿no? Hay otros más. Por ejemplo, este que está acá, bueno, ahí está la Mycobacterium, que ahora hemos hablado, está la Salmonella, que provoca la salmonelosis, está la Helicobacter pylori, que ya les comenté que es una bacteria cancerígena. Esa que se llama Treponema pallidum es una bacteria que produce la sífilis, ¿verdad? Una enfermedad de transmisión sexual. Hay una bacteria, por ejemplo, que produce el mal de Chagas, muchos ejemplos. Bueno, hoy que estamos en esto de la pandemia, hace bastantes años en Europa hubo una pandemia conocida como la peste negra, que estaba producida por una bacteria, ¿no? Por una bacteria, la bacteria se llama, ay, Yersinia no sé qué, Yersinia pistis, Yersinia pestis, algo así se llama. Es una bacteria que producida, ahí está, Yersinia pestis, así se llama. Es una bacteria que producía lo que se conoce como peste bubónica, ¿vea? O peste negra. Pues se dice que mató alrededor entre el 50 y el 70% de los habitantes de Europa, de ahí de los años 1500 y algo. Imagínense ustedes matar el 50-70% de la población, 50-70% de la población. Es decir, que de 1 millón de habitantes, 700,000 se murieron y solo 300,000 quedaron vivos, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿verdad? La gente hoy se queja de que el coronavirus fue inventado por Bill Gates y mató a solo un 0,05 de la población mundial, ¿no? Cuando esas eran pandemias, sí, hay que tomar en cuenta que en aquellas épocas, pues, la medicina tenía avances muy pocos, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, pero, es algo, al menos a mí siempre esos datos me han dejado sorprendido o me han dejado anonadado. Entonces dice Carlos, la bacteria Haemophilus influenzae. ¿Qué produce esa bacteria? Esa no la había escuchado. Esa no la había escuchado. Ok, pero no sé si nos puedes poner ahí para
tener en cuenta. Podemos buscar así rapidito. Haemophilus in. Ah, interesante. Es una bacteria asociada a cuadros de influenza, pero me parece que no es la de no es la de la gripe, no me acuerdo cómo se llamó, la pandemia de hace 100 años, ¿no? Bien, pero me parece interesante. Ok, hay varios aportes, hay muchos ejemplos de bacterias que tienen potencial patógeno. Ahora, les decía, usualmente nosotros cuando pensamos en bacterias, espero que eso se cambie, ¿no? Usualmente cuando pensamos en bacterias, o la gente cuando decimos una bacteria, la gente piensa, ah, eso tiene bacterias, le dicen a la gente. Y entonces la gente piensa que eso va a provocar una enfermedad, que eso es negativo. Y repetimos, eso está dado porque muchos tienen potencial patógeno. Pero no todas las bacterias tienen esa característica. Hay bacterias que son beneficiosas, hay bacterias que son importantes, hay bacterias que se utilizan a nivel industrial para producir un montón de alimentos y un montón de sustancias que son importantes para nosotros. Por ejemplo, la fermentación de lácteos, por ejemplo, la fermentación del pan, que en este caso vamos a hacer algo con trampa, como dijo igual como dijo Rodrigo en su aporte, porque la fermentación del pan no está dado por bacterias como tal, sino por otros microorganismos, pero es un proceso de fermentación y por eso lo vamos a ir medio forzado a meter acá. Por ejemplo, la fermentación de las maltas, ¿verdad? Para producir bebidas alcohólicas, todos estos procesos industriales están mediados por la participación de microorganismos, de bacterias. Cuando ustedes comen yogur, ¿no? O toman yogur sería el verbo correcto. Toman yogur, es muy rico, es muy saludable, es un alimento probiótico. ¿Han escuchado ese término? El término probiótico. ¿Nunca han escuchado ese término? Dice, tal cosa es un probiótico. Es un probiótico. ¿Qué es un probiótico? Un probiótico es un alimento que tiene un contenido de microorganismos, que tiene bacterias o que tiene otros organismos vivos en ese alimento y que estos organismos son beneficiosos porque nos ayudan a fortalecer a las comunidades de microorganismos que viven dentro de nuestro cuerpo, lo que nosotros conocemos como microbiota intestinal. Entonces, cuando nosotros consumimos un probiótico, lo que estamos haciendo es consumir, entre muchos otros componentes de nutrientes, proteínas, carbohidratos, estamos consumiendo también ahí microorganismos, animalitos, ¿verdad? Chiquitos, los estamos consumiendo para fortalecer nuestras comunidades de bacterias que viven normalmente y que son beneficiosas para nosotros, ¿no? Entonces, el yogur es un probiótico. Eso significa, así como nos dice Mile ahí, las bacterias de yogur, cuando nosotros tomamos un yogur, que es muy bueno y repito, es muy saludable, entonces nosotros estamos tomando ahí una sopita de bacterias, hay un montón de bacterias que van a generar un efecto beneficioso en nuestro organismo. Hay muchos alimentos que tienen esa característica, ¿verdad? Nos dice Elmer, las leches pueden tener probióticos. Bueno, no sería tener, sino que ser, ¿verdad? La leche como tal no es un probiótico. Cuando es fermentada, entonces sí es un probiótico. La fermentación tiene que venir, en este caso, para producir dependiendo de cómo ocurre la fermentación. Por ejemplo, de forma artesanal, la gente hace quesos, pero no utiliza bacterias para fermentar la leche, sino que lo hace con otros mecanismos, ¿no? Entonces, en ese caso, los quesos no serían probióticos. En Europa, por ejemplo, han visto esos quesos que están agujerados y todo eso. En Europa hacen procesos de añejamiento de quesos y de fermentación a partir de la leche
para producir mantequillas, para producir algunos tipos de cremas y algunos tipos de queso. En ese caso serían probióticos porque ellos hacen mecanismos de fermentación naturales, ¿verdad? Los yogures, como lo mencioné, las bebidas alcohólicas de tipo cervezas, de tipo vinos, que es fermentación de jugo de uvas, ¿verdad? Fermentación de maltas, artesanalmente, la gente, no sé si ustedes tienen abuelitos, conocidos, o ustedes lo hacen y comercializan, pero artesanalmente la gente hace bebidas alcohólicas de, por ejemplo, refresco de tamarindo, eh, y se fermenta, la gente lo deja ahí, vea, que se fermente y pero en realidad son bacterias las que llegan a fermentar. Eso serían, en ese caso, bebidas probióticas, ¿no? Hay una que se hace a base de maíz, que le dicen chicha o le conocen como chicha, vea. Son bebidas alcohólicas artesanales producidas por la fermentación de los compuestos, en ese caso de maíz, pero son bacterias las que hacen el proceso de fermentación. Entonces, todos esos son probióticos. No sé si, Jennifer, ¿la leche materna tiene bacterias? Pues, vale, aquí está la cuestión, que en la leche, digamos, la leche como tal, solo la leche debe tener proteínas, carbohidratos y lípidos y grasas, lactosa, proteína y grasa. Eso es lo que los constituyentes de la leche. Pero resulta que cuando una madre amamanta a su hijo, hace procesos de esterilización que no son muy estrictos, ¿va? Usualmente las pachas, por ejemplo, se hierven. Sí, yo no soy papá, pero viste cómo se ven las cosas. Las pachas se hierven, ¿no? Y eso es para esterilizarlo. Pero cuando la mamá amamanta directamente al hijo, pues a veces no está totalmente esterilizada. Entonces, que haya intercambio bacteriano, pues eso es muy, muy probable. Pero en este caso no sería un alimento probiótico porque no es un componente de la leche como tal. Entonces, Emilia, el curtido también, el curtido que se hace a partir de la fermentación artesanal, los vinagres artesanales, estos tienen bacterias, ¿verdad? Los curtidos que se hacen a partir de vinagres con procesos industriales, pues estos no, porque estos vinagres los esterilizan, ¿verdad? En la industria obtienen el vinagre y luego lo separan del componente bacteriano. Pero pues unas pupusas con curtido es un elemento 10 de 10. Solo que aquí vamos a hacer la puntualización de que esto es bueno para la gente que vive desde el puente del río Lempa hacia el occidente del país, ¿vea? Porque la gente de Oriente, no sé cuántos de ustedes son de San Miguel, de Usulután y todo eso, esa gente se come las pupusas con curtido de mayonesa y salsa negra. Y eso, pues déjenme decirles que no es de Dios, no es de Dios. No podemos hacer eso. Así que desde aquí les decimos que por favor traten, que por favor traten a las pupusas como debe ser, vea, con curtido de vinagre y salsa de tomate roja, ¿ok? Nos dice Rodrigo, la leche materna tiene concentraciones de células inmunológicas que hacen protección para el bebé. Dice, lo que puede causar infección es la mala higiene o la exposición a un patógeno en el paciente de la mujer. Sí, es cierto, pero lo que les decía, digamos que, por ejemplo, la madre se levanta en la mañana y lo primero que hace es darle de beber a su bebé sin bañarse, por ejemplo. Entonces, eso puede ser, podemos decir, ah, es mala higiene, que no sé qué, y puede ser que el bebé no se enferme, ¿no? Por eso. Entonces, que haya habido intercambio bacteriano en eso es muy probable. Que las bacterias no hayan alcanzado a generar un efecto patógeno en el organismo también es probable, ¿no? Entonces aquí hay que tomar en cuenta que bacterias van a haber en todos lados, en donde quiera que estemos, y vivir así como aisladitos de todo eso es prácticamente imposible. Nos dice Miguel, defendiendo las pupusas de San Miguel, son buenas, dice, pues no, tiene 0, Miguel Antonio Rivas. Ya, por favor, no haga ninguna evaluación. Vamos a ver. Heidi dice mayonesa.
Sí, el curtido, en lugar de ser curtido con vinagre, pues lo hacen de mayonesa, ¿no? Nos dice Ulises, bájale al punto del que se las coma. Sí, sí, les vamos a bajar al punto. Atentan con el orden natural de la vida. Sí, salsa negra, ese es lo peor, salsa negra. Con ketchup, hay gente, nada, esa gente no dice mal, yo hay gente que come pupusas con ketchup. Ok, bueno, no, son bromas, ¿verdad? Hay que respetar ahí todos los gustos, pero pues no, no deberían ser así, ¿verdad? Ok, ok, bien. Y estábamos hablando, pupusas con chocolate de bebida o con chocolate como para Rodrigo ahí que puso. Estábamos hablando de bacterias que se utilizan en la fabricación de muchos productos, ¿verdad? Hablamos de encurtidos, de fermentos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, estas bacterias son beneficiosas. Y teníamos que hablar de, teníamos, ya dejen a los migueleños, ¿no? Ustedes están, no, pero las pupusas son buenas, Guillermo, no hay problema. No, nos dice Susana, es malo confiar en esa gente, dice, no se sabe lo que son capaces de hacer. No, ya dejen ahí a los señores migueleños, ¿verdad? Ya nos vamos a meter con ellos. Ok, continuemos. Y les decía, estamos hablando de que hay bacterias que tienen potencial patógeno, hay bacterias que tienen potencial, no potencial, sino que tienen usos a nivel industrial para producir alimentos, dijimos fermentos, etcétera, etcétera. Y luego tenemos otras bacterias que ya las mencioné, que son las que viven en nuestro organismo. Estas viven normalmente. ¿A dónde viven? Hay bacterias que viven en nuestra piel, hay bacterias que viven en nuestro tracto respiratorio y hay bacterias que viven en nuestro tracto digestivo. Nosotros somos hogar para esas bacterias, nosotros somos su ecosistema. A este conjunto de microorganismos se les conoce como macrobiota. Los que viven en el intestino decimos es la macrobiota intestinal, ¿vea? Los que viven en la garganta, la macrobiota respiratoria. Antes se les llamaba flora intestinal, ¿vea? Pero ese término más o menos ha cambiado por ahí y ahora se les dice macrobiota. ¿Por qué viven ahí? Porque pues en nuestro estómago, en nuestros órganos o donde sea que viven, hay condiciones adecuadas para que ellos vivan. Van a tener nutrientes porque nosotros estamos comiendo, ¿no? Constantemente. Van a tener resguardo porque ahí hay un montón de condiciones, vea, pH adecuado, temperatura adecuada, entonces ellos ahí pueden vivir. Hay muchas especies, ¿no? Para Diana que pregunta cuál es la macrobiota, cuál es la... No, es microbiota el término, disculpen, tiene razón, es microbiota el término, no tiene sentido que sea macrobiota, estoy hablando mal. Eh, es microbiota el término, gracias Adriana. Microbiota porque es micro, ¿verdad? Microscópica. Ok, entonces ahí viven, dice Ulises, viven y no pagan renta. Pues de hecho sí, porque ellas generan un montón de beneficios en nuestro organismo. ¿Qué beneficios generan estas bacterias que viven en nuestro cuerpo? Primero, nos ayudan en la digestión de un montón de sustancias que nosotros no podemos digerir. Nuestros sistemas digestivos no tienen enzimas, por ejemplo, para la digestión de fibras. Y parte de nuestros alimentos pues tienen un contenido alto de fibras. ¿Quiénes pueden digerir las fibras? Estos microorganismos. Y también tienen una función defensiva, porque cuando hay un agente, una bacteria, por ejemplo, que tiene un potencial patógeno, llega a nuestro estómago, de manera inmediata no va a generar ese efecto patógeno. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? Lo primero que tiene que hacer es competir por espacio y competir por alimento. Entonces, como ya hay un montón de colonias, ya están ahí establecidas, están ahí instaladas, entonces la bacteria patógena que llegó, lo primero que tiene que hacer es pelear contra esas bacterias para competir. Entonces, en muchas ocasiones, esta bacteria viene y no puede reproducirse porque las demás
le ganan el espacio porque las demás le ganan los nutrientes. Entonces hacen una función, en este caso, una función defensiva. Por lo tanto, son importantes para nosotros. Así que por eso podríamos decir que sí pagan renta, ¿verdad? Así que no sea malagradecida, dice él. Está bien. Nos dice Ulises, eso sería mutualismo. Sí, sería mutualismo. No simbiosis, sería mutualismo. En este caso, porque nosotros obtenemos un beneficio doble, ¿no? Para ambos organismos. Esa sería la relación ecológica que podríamos plantear entre la microbiota y nosotros como organismo. Entonces, ya no veamos a las bacterias como organismos que provocan enfermedades, pensemos en las bacterias como organismos que tienen un montón de funciones. Algunas son patógenas y otras son beneficiosas e importantes para nosotros. A veces, ahora son panas, ¿verdad? A veces ocurre que cuando nosotros consumimos determinados alimentos o abusamos de algunos fármacos, podemos provocar algún efecto en matando alguna parte de estas bacterias y cuando se genera ese desequilibrio, cuando provocamos ese desequilibrio, entonces puede ser que algunas bacterias empiecen a proliferar más de lo normal, alguna especie en específica, y esa proliferación pueda tener algún efecto patógeno en nuestro organismo. Por eso es importante tener hábitos que permitan mantener en buen estado esa microbiota, ¿no? Aquí valga el comentario, es importante que nosotros no hagamos abuso de estas sustancias conocidas como antibióticos, porque pueden generar desórdenes en el contenido de nuestra microbiota intestinal y también pueden generar desórdenes en cuanto a que inducimos a que estas bacterias adquieran o hagan procesos conocidos como resistencia. Las bacterias van adquiriendo resistencia. Busquen un artículo por ahí o busquen información. Hay algo que se le conoce como las bacterias superpoderosas, ¿no? Yo en la lectura inicial tenía una lectura por ahí, pero decidí ponerles la de células madre el día de ayer, pero hay una lectura de bacterias superpoderosas porque hay un grupo de científicos y un grupo de médicos que está completamente seguro que la próxima emergencia sanitaria a nivel mundial que va a ser significativa va a ser a través de infecciones bacterianas, porque hay muchas bacterias que conforme se han ido abusando de antibióticos han desarrollado resistencia y los antibióticos que antes servían para acabar con una bacteria, pues ahora ya no tienen el mismo efecto. Y la gente dice, pues ya no hacen igual va la amoxicilina, y entonces en lugar de tomarse una, se toma dos. Entonces, agravando mucho más ese problema, ¿no? Agravando mucho más ese problema. Ok, nos dice Stephanie, ok, no hay problema, Stephanie, ahí revisa después todo el material. Dice Elmer, ya valimos, la verdad es que sí, ya valimos y va a pasar en nuestra generación. Ok, avancemos con respecto a los organismos perdón, eucariotas. ¿Qué podemos decir sobre los organismos eucariotas? Bueno, estos son más complejos, ya dijimos, por su tipo de organización y vamos a encontrar una gran variedad, una gran diversidad. Algunos de ellos son unicelulares, como pueden ser los protozoos, como pueden ser algunos hongos. Y la mayoría son pluricelulares, como son la mayoría de hongos, los vegetales y los animales. En los organismos pluricelulares vamos a encontrar esta característica que está aquí con rojito, diferenciación celular. ¿Qué significa la diferenciación celular? Veamos que tenemos aquí algo al respecto. La diferenciación celular es un proceso que hace que una célula no tenga la estructura típica que nosotros conocemos de una célula. Ustedes hicieron su bachillerato virtual, creo yo. Me imagino que cuando ustedes iban a clases o los que hicimos
los que hicieron su bachillerato presencial o en noveno, a todos les pusieron a hacer una maqueta de una célula, ¿vea? O un cartel de una célula, o qué sé yo. No sé, quizás ustedes hicieron un póster o un dibujo, qué sé yo, pero hicieron algo de una estructura celular. ¿Y qué llevaba una estructura típica de una célula? Ustedes dibujaban a la célula redonda, le ponían un núcleo, le ponían el retículo endoplasmático, le ponían el aparato de Golgi, le ponían lisosomas, ribosomas, mitocondrias, peroxisomas, y decían, esta es una célula. Y nos hacían pensar de que todas las células son así, pero en los organismos pluricelulares complejos resulta que esto no es real. La diferenciación, las células cambian de forma, cambian de estructura. ¿Qué sabemos nosotros que debe tener una célula eucariota, digamos de manera típica? Debe tener núcleo, ¿verdad? Pero hay células eucariotas humanas que no tienen núcleo. No por esto dejan de ser células eucariotas, son células eucariotas que han sufrido un proceso de diferenciación. Nos han dicho que las células son redondas, ¿verdad? Tienen forma más o menos redonda, pero resulta que hay células musculares, hay fibras musculares que no son redondos, sino que son alargados, son fibras, de ahí viene el nombre, fibras musculares, son fibras. Y se las pongo todavía un poco más complejo. Resulta que estas fibras en algunos casos no solamente tienen un núcleo, sino que tienen más de un núcleo. Son células polinucleadas, porque tienen más de un núcleo, así las células eucariotas deben tener uno. Pues como la célula es alargada, entonces hay un núcleo más o menos de este lado para que el contenido genético que está aquí permita cumplir las funciones en esta región de la célula, y hay otra célula que está de este lado para que el contenido genético de este núcleo permita cumplir las funciones en una célula que es muy alargada, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Eso es diferenciación celular. ¿Para qué es la diferenciación celular? La diferenciación celular es para que la célula sea especialista en la función que va a desarrollar. Es decir, ahora la célula ya no le interesa hacer todo, ¿verdad? Ya no le interesa hacer todas las funciones biológicas, le interesa hacer una función biológica. En el caso de la fibra muscular, ¿qué le interesa? La movilización, ¿verdad? De alguna estructura anatómica, movilizamos las piernas, movilizamos los brazos, por ejemplo. Esa es la función principal. Entonces, ¿qué le interesa al músculo, a esas fibras musculares? Le interesa tener la energía necesaria para poder generar ese movimiento. Ese es su único interés. A esas células no les interesa reproducirse, a esas células no les interesa hacer funciones de comunicación celular, no les interesa estar sintetizando hormonas para comunicarse con otras, no, ese no es su función. Entonces, cuando eso pasa, estas células tienden a perder estructuras y ganar otras estructuras. En las células del músculo cardíaco, por ejemplo, vamos a encontrar que hay más mitocondrias de lo normal. ¿Por qué? ¿Recuerdan qué dijimos que era la función de las mitocondrias? Dijimos que la función de las mitocondrias era producir energía. Tiene sentido, ¿verdad? Que células del músculo cardíaco deben tener un suministro constante e inagotable de energía. ¿Qué pasaría si a la célula del músculo cardíaco se le acaba la energía? Pues nos morimos, ¿no? Entonces, esas células tienen más mitocondrias porque de esta manera intentan garantizar que siempre va a haber ATP disponible para su trabajo, ¿no? O, por ejemplo, en las células del hígado vamos a encontrar un montón de retículo endoplasmático, más de lo que habría en una célula normal. ¿Por qué? Porque en el hígado se metabolizan un montón de sustancias, se metabolizan fármacos, se metabolizan drogas, se metabolizan tóxicos, se metaboliza alcohol. Entonces, estos retículos endoplasmáticos son los responsables de hacer ese proceso, particularmente el retículo endoplasmático liso. Entonces, si ese órgano es el responsable de todas esas funciones, entonces tiene sentido que sus células estén especializadas para ser eficientes en la función que tienen que desarrollar. Entonces, eso es diferenciación. Una célula
que tiene estructuras diferentes, ya no es la estructura típica, depende de la función que realiza, así su forma, una célula alargada, una célula redonda, una célula que tiene cilios, una célula que tiene forma de estrella, una célula que es cuadrada, porque la función que va a desarrollar esa forma es la que le permite ser mucho más eficiente en la función que tiene que realizar. Podemos decir que esta es evolución, que este es un proceso de especialización de un organismo y eso hace que en este caso el sistema pues funcione 10 de 10 o al menos pretenda funcionar 10 de 10. Aquí es a lo que les decía, ¿no? Los glóbulos rojos no tienen núcleo porque el núcleo no les sirve, ellas tienen que transportar hemoglobina y si hubiera núcleo ahí, el núcleo solo estaría ocupando espacio y estaría estorbando, haría que haya un menor contenido de hemoglobina y al haber un menor contenido de hemoglobina, pues entonces son menos eficientes en el transporte de oxígeno. Les decía, las fibras musculares tienen varios núcleos, las células del miocardio tienen más mitocondrias, las células del hígado tienen retículos endoplasmáticos de gran tamaño y presentan formas diferenciales de acuerdo a la actividad biológica que realiza. Ok, vamos a ver, nos dice Adriana, salimos del bachiller en pandemia y capaz salimos de la carrera con otra pandemia. Tal vez no es tan pronto ese tema que les comentaba, pero pues es algo a lo que hay que estar alerta siempre, ¿no? Nos dice Gabriela, yo logré hacer un laboratorio en que tenemos varios distintos tipos de tejidos, cada célula especializada. Oh, qué interesante. Y sí, ¿verdad? Se logra en todo caso notar que hay estructuras que son visibles en unas células que no están presentes en otras o que tienen formas, ¿verdad? Distintas. Entonces, por células especializadas. Si dices, ok, no hay ningún problema, ahí está el material para que después se consulte. Muy bien. Continuemos, pues, como vamos con el tiempo, estamos bien con el tiempo. Siempre hablando de las células eucariotas, comentar que las células eucariotas se pueden distinguir dos organizaciones, las células eucariotas animales y las células eucariotas vegetales. Con respecto a las células eucariotas, podemos mencionar, con respecto al animal y a la vegetal, ¿verdad? Podemos hacer la comparación tomando en cuenta las estructuras que presentan. Ya señalamos que la diferencia principal entre una célula animal y una célula vegetal es la presencia de cloroplastos, que los cloroplastos se van a ver o van a provocar que sea de color verde la célula vegetal. Ahora, eso es, digamos, como una característica secundaria o la característica principal es que la presencia de cloroplastos hace que la forma de nutrición de la célula vegetal sea muchísimo más distinta que la forma de nutrición de la célula animal. Esto es bien importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Dijimos antes que esto hace que las células vegetales sean capaces de, a partir de CO2 y de agua, obtener glucosa. Las células animales no pueden hacer eso. ¿Cómo obtienen su glucosa? La obtienen a partir de consumir carbohidratos complejos, grasas complejas, proteínas complejas en todo caso, ¿no? Entonces, esto es, digamos, fundamental en cuanto al funcionamiento entre ambas células. Podríamos decir que hasta cierto punto, las células vegetales son un tanto autónomas, ¿no? En cuanto a su nutrición. Bueno, de hecho, se utiliza el término nutrición autótrofa para hablar de las células vegetales porque un organismo autótrofo es el que es capaz de producir su propio alimento. Mientras que hablamos de organismos heterótrofos para hablar de las células animales, son células que no pueden producir su propio alimento, sino que tienen que obtenerlo desde otras moléculas. Muy bien, las diferencias más significativas entre los dos tipos de células. La presencia de pared celular en vegetales. Dijimos que los vegetales tienen paredes celulares de celulosa. Los animales no tienen pared celular. Los animales están a la izquierda, los vegetales a la derecha, ¿verdad? La membrana plasmática tiene componentes distintos. Hay colesterol en las células, en las membranas de las células animales. Hay fitoesteroles en las membranas de las células vegetales.
La diferencia entre el colesterol y el fitoesterol tiende a ser un poco de estructura química. Al final la función es más o menos similar, pero es una diferencia entre ambos tipos celulares. La presencia de vacuolas en las células animales tienden a haber vacuolas o vesículas de tamaño muy pequeño para almacenar sustancias tóxicas, sustancias de desecho, agua, entre otros. Las células vegetales tienden a presentar una vacuola grande. Recibe el nombre de vacuola central y ocupa casi todo el centro de la célula. Pues es que vamos a ver que en las células vegetales usualmente el núcleo no tiende a estar en el centro, sino que tiende a estar así un poco desplazado a un ladito, porque la vacuola ocupa esa posición central. Luego, la presencia de plastidios en las células animales. No hay plastidios, cloroplastos, ¿verdad? No, los cloroplastos no son los únicos tipos de plastidios. Hay otros tipos, pero en las células animales no hay. En las células vegetales hay cloroplastos, cromoplastos, leucoplastos, entre otros. Y lo que les comentaba del metabolismo heterótrofo, para señalar que los animales requieren ingerir sustancias orgánicas para poder obtener su propio ATP, mientras que a eso lo conocemos como metabolismo heterótrofo, mientras que los vegetales necesitan solamente CO2, un poco de solecito y agua y ahí está todo. Ellos hacen su propia glucosa y a partir de la glucosa fabrican sus propios carbohidratos complejos, fabrican almidones, fabrican proteínas, fabrican grasas. A eso llamamos metabolismo autótrofo. Muy bien. Y para cerrar, quiero ver, no, aquí hay algo más. Ok. En los organismos eucariotas, ayer hablábamos de esto, ¿no? O el miércoles hablábamos de esto. Hablábamos de que el ADN tiende a formar estructuras complejas llamadas cromosomas. Les comentaba que los cromosomas son estructuras de organización del ADN y que solamente son visibles u observables cuando una célula se va a dividir. Esto es lo que pasa. Ahí en la lámina esta que está acá, pueden ver, están las proteínas, estas llamadas histonas, que tienen como función servir como carretitos para que el ADN se enrolle, para que el ADN se enrolle. El ADN se va empaquetando, se va empaquetando, se va empaquetando hasta formar un cromosoma. Repito, los cromosomas son estructuras que van a ser visibles o van a ser observables o se van a formar, se van a formar solamente cuando la célula se va a dividir. ¿Por qué cuando la célula se va a dividir? Porque de esta forma la célula puede dispersar o puede repartir el material genético de forma equitativa, porque la célula tiene que ir repartiendo de forma equitativa todo el material genético. Y como el material genético está por copias, entonces la célula agarra cada par de cromosomas y se va. De aquí agarramos un poquito para allá y de aquí agarramos un poquito para acá. No. Entonces eso va a hacer que para las células hijas el contenido genético sea igual, sea idéntico, ¿verdad? No hayan diferencias. Si no, pues las células hijas generadas serían por ahí unos mutantes, ¿no? En comparación a sus células progenitoras. Entonces, esto garantiza la perpetuación de la especie, ¿verdad? Esto garantiza que una especie esté manteniéndose a lo largo del tiempo. El objetivo de los sistemas vivos es ese, hacer que su material genético proceda o permanezca a lo largo del tiempo, con cambios que lo van a adaptar, pero que el material genético en esencia permanezca. Ese sería, digamos, como el objetivo de un sistema vivo. Con respecto a la organización de los cromosomas, mencionar que los cromosomas se organizan en números en las células eucariotas complejas, ¿verdad? La cantidad de material genético se organiza en determinado número de cromosomas. Esto nos deja una relación que es evidente. Entre más material genético hay, más cromosomas van a haber. Dijimos que las bacterias tenían solamente un cromosoma circular, lo que indica que hay poco ADN o poco material genético. En las células humanas hay 23 cromosomas, pero estos cromosomas se encuentran por pares.
Por eso decimos que las células humanas son células diploides, porque cada cromosoma cada tipo de cromosoma lo encontramos duplicado o encontramos juegos de pares de cada tipo de cromosoma, de cada tipo de cromosomas. En total van a haber 46 cromosomas. Así se agrupa el contenido genético de una célula humana. A veces hay, digamos, como situaciones que provocan que haya exceso de material genético o que haya ausencia de material genético. A veces lo que hay de exceso es una porción de un cromosoma. A veces lo que hay de ausencia es una porción de un cromosoma. A veces el exceso implica que haya un cromosoma extra. O a veces la deficiencia o la ausencia implica que haya un cromosoma menos. En la mayoría de los casos, este exceso, esta deficiencia de material genético, pues puede manifestarse con condiciones severas en los organismos o puede provocar la muerte, dependiendo en todo caso de cuál es el contenido genético que se ha duplicado o que está ausente. Por poner un ejemplo, ¿no? Uno de los síndromes más comunes en lo que respecta a el exceso de material genético es el conocido como síndrome Down. Ustedes saben que esta es una condición provocada por lo que se llama trisomía del cromosoma 21. ¿Qué significa? Significa que aquí, me voy a poner la pluma, aquí, donde tiene que haber dos cromosomas 21, hay uno de estos duplicado. ¿Sí? Hay 3 cromosomas 21. Vamos a poner de este lado. Hay 3 cromosomas 21. Por eso dicen trisomía, ¿verdad? Porque hay 3 donde debería haber 2. Si este cromosoma está adicional, o sea, que todo este ADN está extra, no debería estar ahí, está extra, ¿verdad? Entonces eso provoca pues las condiciones que son evidentes, ¿no? En una persona con síndrome Down, ¿no? Características fenotípicas, la forma de sus ojos, la forma de su lengua, la forma de sus manos, el tema del desarrollo mental, el tema de la expectativa de vida, entre otras cosas. Hay un montón de síndromes descritos. Hay un síndrome provocado por la trisomía del cromosoma 13, hay otro por la trisomía del cromosoma 18, hay otro por la trisomía del cromosoma 11, hay otro por la del 15. Hay muchos provocados por la trisomía de los cromosomas sexuales. Hay personas que tienen 2 cromosomas X y 1 Y. Hay personas que tienen un cromosoma X y 2 Y. Hay personas que tienen 3 cromosomas X, ¿no? Hay personas que solamente tienen un cromosoma X. Todas esas son deficiencias del material genético. Ok. Entonces, Emilia, ¿los plásmidos solo están en las plantas? Sí, solo en los organismos vegetales. Solo en los organismos vegetales. Entonces, Rodrigo, hermafroditismo XXY. El término hermafroditismo hace referencia a cuando en un organismo hay se encuentran las dos estructuras reproductoras sexuales, las masculinas y las femeninas. Y en consecuencia de eso, propiamente el hermafroditismo biológico implicaría que un individuo, un organismo sea capaz de producir 2 tipos de gametos diferentes. Eso en un organismo humano no es posible. El hermafroditismo en humanos, pues se habla de alguna malformación congénita que implique que hayan estructuras muy similares o equivalentes a los órganos reproductores tanto de los organismos masculinos como de los femeninos. El hermafroditismo como tal es un tema complejo, porque en algunos casos está producido por malformaciones, ¿verdad? El conocido como XXY es un síndrome que se conoce como síndrome de Klinefelter. Y la manifestación fenotípica no viene siendo hermafroditismo como tal, sino que hay los organismos XXY son individuos que son biológicamente hombres, pero que biológicamente masculinos, ¿vea? Para que no me vayan a estar ahí con cosas, biológicamente masculinos,
pero que tienen algunas características morfológicas que se asocian a organismos femeninos. Por ejemplo, sus pechos o glándulas mamarias están desarrolladas, que eso ocurre en los femeninos y no en los masculinos. Por ejemplo, su órgano reproductor es más pequeño, usualmente son infértiles, por ejemplo, tienen la cintura pronunciada, acumulación de grasa, ¿no? En la cintura, que esto es un tema evidentemente biológico. En la mayoría de casos no desarrollan vello facial, entre otras características, ¿verdad? Físicas. Eso sería, en ese caso, el XXY, se llama síndrome de Klinefelter. Pueden buscar información si ustedes quieren. Hay uno que se llama síndrome de Turner, que es la monosomía del X, y esta es, ok. Emilia nos dice Klinefelter, eso es lo que estamos mencionando, es la trisomía XXY, en el cromosoma 23. El síndrome, lo que les voy a pedir es que no bajo ninguna circunstancia, ustedes hacen lo que uno les dice que no hagan, bajo ninguna circunstancia pongan en Google síndrome de Patau o trisomía del cromosoma X. Y bajo ninguna circunstancia van a poner imágenes de síndrome de Patau o síndrome de trisomía del cromosoma X. Es la trisomía con menor expectativa de vida, ¿verdad? El reporte médico más de un individuo que más ha sobrevivido a este síndrome es me parece que son 18 meses. Son 18 meses. Ok, bien. Vamos a cerrar hablando un poquito de los virus. Me parece que Rodrigo preguntaba un día de estos qué eran los virus, o que habláramos un poquito de los virus. Ok, entonces aquí está. ¿Qué son los virus? No los podemos catalogar. Bueno, ya vamos a decir cómo los vamos a catalogar, pero vamos a definir a los virus como entes microscópicos cuya estructura es una estructura que no corresponde a la de una célula. ¿Qué es lo que tiene? Ya fueron a ver qué es el síndrome de Patau. Provoca una serie de malformaciones, ¿no? Por eso les decía que la expectativa de vida del síndrome de Patau era muy pequeña. Pues sí, solo en bebés, porque el bebé nace con esa condición y no tiene un alto grado de supervivencia. Les decía que el caso más prolongado que se ha reportado es un bebé que ha sobrevivido 18 meses con síndrome de Patau. Luego no llegan a la etapa adulta. Leí alguna vez que incluso reportaron bebés con síndrome de Patau con el corazón de fuera, digamos, más o menos así. Pero bueno, pasemos de eso, hablemos de los virus. Les decía que los virus tienen como estructura típica material genético. En el caso de los virus vamos a encontrar que su material genético no es, fíjense, una diferencia entre las células y los virus. ¿Verdad? Su material genético no es en todos los casos ADN. Todas las células tienen almacenado su material genético en forma de ADN. Los virus, hay virus que tienen ADN y hay virus que no tienen ADN, sino que lo que tienen es ARN. Eso va a ser algo a puntualizar. Entonces, por eso decimos que todos los virus tienen un contenido de material genético. Puede ser ADN o puede ser ARN, pero tienen material genético. Y luego tienen una envoltura alrededor de ese material genético. Esa envoltura está formada por una asociación de proteínas y de lípidos muy parecido a las membranas plasmáticas, pero su estructura no es propiamente la de una membrana plasmática. ¿Ok? Y ya, esa es la estructura de un virus. En algunos casos vamos a encontrar que hay ciertos virus que tienen algunos envoltorios o algunas envolturas que les sirven de protección. En este caso, es una estructura que la podríamos encontrar en los virus, pero que no está en todos. La organización típica es su material genético con su cápsula de proteínas y lípidos. Eso es un virus, ¿ok? Entonces, pensemos en cómo definimos antes una célula y cuáles son las partes o la organización celular que antes señalamos para poder establecer la primera comparación en cuanto a su organización.
¿verdad? ¿Cómo es una célula y cómo es un virus? Eso es lo primero. Y luego vale, eso es para decir qué son los virus. Ahora, hay que decir qué no son los virus. Como su organización lo dice, los virus no son células. Como su organización lo dice, los virus no cumplen con todas las características de la materia viva. ¿Recuerdan las características que vimos antes? Los virus no crecen, los virus no se reproducen, los virus hacen metabolismo, ay, entre comillas, tienen algunas actividades, pero no hacen nutrición, no hacen actividades de relación. Entonces podemos decir que metabolismo entre comillas, ¿verdad? Los virus no hacen homeostasis, los virus no tienen irritabilidad, sí tienen organización, ¿verdad? Entonces no cumplen con todas las características de la materia viva. Y como definimos antes, pues para determinar o para explicar o para definir a algo como vivo, teníamos que ver que cumpliera con todas las características de la materia viva. Entonces viene la pregunta, ¿los virus están vivos? ¿Qué vamos a responder? Que no. ¿Y los virus son materia inerte? ¿Qué vamos a responder? Que tampoco, vea, porque tienen algunas actividades que los podríamos asociar a los organismos vivos y tienen otras actividades o otras características que hacen que, que parezcan vivos, ¿no? Entonces, ¿están vivos? No. ¿Son materia inerte? No. ¿Qué onda pues, con eso? Vamos, ¿verdad? Hablemos entonces de qué son los virus. Los virus son parásitos intracelulares obligados. Este término obligado ecológicamente significa que un virus, para poder tener cierta actividad, debe estar infectando una célula. Entonces vamos a decir que los virus, o sea, no pueden vivir por sí mismos, luego, utilizando entre comillas el término vivir, no pueden hacer nada por sí mismos. Si ustedes ahí en la mesa donde tienen su computadora y están viendo la clase, o ahí en la cama donde tienen su celular y están viendo la clase, supongan que así en la colchita o en la superficie de la mesa o donde estén, supongan que ahí hay un virus, ¿verdad? Supongamos que hay un virus. Imagínense que ahí está ese virus que está acá, este redondito con su cápsula verde y su material genético. Eso que está ahí no tiene ninguna actividad. Eso que está ahí es como si nosotros tiráramos un poquito de agua y está ahí, pues no hace nada, está solo, no tiene ninguna actividad, no genera ninguna función, no está haciendo nada, es materia inerte. Pero si nosotros le ponemos la mano al virus y ese virus se mete dentro de una de nuestras células, entonces de repente ahí empieza a inyectar material genético y empieza a dejar información para poder generar nuevos virus. Entonces, por eso decimos que son parásitos intracelulares obligados. Entonces, en el dilema de que si son vivos o no, ¿cómo los definiríamos? Vamos a decir que los virus se ubican en el límite entre la materia viva y la materia inerte. Son el umbral de la vida. Eso los podríamos definir de esa manera. En algún momento podríamos llegar a considerar a los virus como sistemas vivos. Hay personas, hay científicos que intentan proponer algo parecido y pueden tener sustento en sus afirmaciones, pero para poder llegar a decir que los virus son sistemas vivos, tenemos que replantear todo lo que conocemos como vida de manera previa. Tenemos que replantear las características de la materia viva, tenemos que replantear la teoría celular que dice que todo organismo vivo debe estar conformado por células. Por eso es que los vamos a poner ahorita en el límite entre unos y otros. Vamos a ver, voy a leer ahí algunos aportes. ¿Son o no son? Nos dice Heidi. Ya dijimos, están en el límite, están en el umbral, ahí están. Nos dice Elmer, ¿qué pasaría si no existieran los virus? Causarían un desequilibrio. Bueno, dijo un señor que propuso una teoría que se le conoce como teoría evolutiva, ¿no? Pero él propuso algo que se llama teoría de la selección natural,
que los organismos vivos que sobreviven y que permanecen son aquellos que son más capaces de adaptarse al entorno. Los virus forman parte del entorno. Es un mecanismo, o los virus son mecanismos de control del mismo sistema para evitar la proliferación de alguna especie y con ello, pues, que exista un desequilibrio ecológico. El problema de los humanos es que como nosotros pues desarrollamos la capacidad de razonamiento y con ello pues empezamos a desarrollar tecnificación, empezamos a desarrollar ciencia, empezamos a desarrollar conocimiento, hemos logrado superar los límites que los virus pues nos ponían para poder garantizar nuestra supervivencia. Y eso ha hecho que nosotros pues hayamos proliferado más de lo que naturalmente o lo que el planeta podría soportarnos y pues con ello pues estamos nosotros generando el desequilibrio ecológico. Los virus vendrían siendo como un mecanismo de control, ¿no? Un mecanismo de control poblacional. Nos dice Rodrigo, tal vez desequilibrio en cuestión de mortalidad ecológica. Pues más o menos lo que estoy mencionando, ¿no? Más o menos por ahí. Dice Heidi, o sea, viven, pero dependen de un ser vivo para vivir. O sea, no viven, pero dependen de un ser vivo para parecer que están vivos. Esto parece ya algo así como les digo, algo esotérico, ¿no? Pero un virus fuera de una célula, pues no hace nada, no vive, ese sería el término. Su mortalidad en sí no aporta nada bueno. Control poblacional. Ya me confundió, dice Heidi. Vamos a ver. Otra vez. Los virus fuera de una célula no hacen nada. Son materia inerte. Para poder tener alguna actividad, y la única actividad que van a tener es actividad metabólica, para poder hacer eso, entonces estos virus tienen que infectar una célula, tienen que vivir en una célula. Cuando están dentro de una célula, parecen estar vivos porque empiezan a reproducirse, pero los virus no se reproducen por sí solos, sino que obligan a que la célula los reproduce. Les ponen la pistola, ahí reproduce mi ADN, y la célula empieza a reproducir el ADN, y por eso es que se forman un montón de virus. Ahora, el sistema inmune los reconoce porque de repente entró un virus y cuando siente hay un montón, vea, y si, ¿qué ondas aquí? ¿Qué están haciendo todos estos acá? Estos son agentes patógenos, hay que matarlos. Y entonces ahí es donde el sistema inmune entra y lo reconoce y hay un desmadre, digámoslo así, ¿ok? Pero el virus como tal no tiene funciones de un sistema vivo, no tiene funciones de un sistema vivo, pero no es completamente inerte porque si nosotros nos metemos un poquito de glucosa, la glucosa no va a hacer lo que hace un virus, no va a proliferarse, no va a hacer nada. Entonces, por eso decimos que están como en el límite, ¿ok? Nos dice Rodrigo, ¿habrá evidencia científica de algún tipo de respuesta inmunológica provocada por un virus? Pueda servir para una futura infección de otras infecciones. No, la respuesta inmunológica entre virus y bacterias o para virus y para bacterias es diferente. Vamos a plantear algo al respecto. ¿Qué significa inerte? Nos dice ahí la compañera. Inerte significa muerto, significa que no tiene actividad, significa que no tiene funciones, ¿ok? Eso significa inerte. Entonces, estamos hablando de que los virus son parásitos ya, ok, hey, estamos bien. Perdón, estábamos hablando que los virus son parásitos intracelulares obligados y les iba a comentar que los virus infectan muchos tipos de células. Hay virus que infectan células animales, hay virus que infectan células vegetales, hay virus que infectan bacterias, dependiendo, les comentaba un día de estos, dependiendo de la coincidencia que haya entre esto, miren, entre estas cositas que están acá, vea, y la célula que los va a recibir, si hay por ahí algo que haga clic, si esto sirve como una llave para poder abrir la membrana plasmática y poder hacer que el material genético entre a la célula, entonces va a haber infección. O sea, en algunos casos, estas estructuras le sirven a los virus para infectar células animales, pues van a ser patógenos para esas células animales.
Hay otros virus que van a tener llaves para abrir células vegetales, van a infectar células vegetales. Y otros que van a poder infectar bacterias. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Hay un montón de familias de virus. Eh, como se han descubierto muchos, pues se han organizado taxonómicamente como si fueran seres vivos. Se han organizado en familias, ¿no? Hay unos virus conocidos como herpes, que son los que provocan un montón ¿cómo se llama? Erupciones en la piel, ¿no? Hay herpes de transmisión sexual que provocan erupciones en los órganos reproductores, pero no son los únicos tipos, ¿no? Lo que la gente dice comúnmente, fuego en la boca, me salió fuego en la boca, dice la gente. Se han fijado que son como unas especies de llaguitas que salen en los labios o en el interior de la boca. Eso están provocados por tipos de herpes virus. Los retrovirus, por ejemplo, que es una familia muy numerosa, los retrovirus se caracterizan porque su material genético no es ADN, sino que es ARN. Por eso se llaman retrovirus. El VIH es un ejemplo de retrovirus, entre otros que podríamos poner. Los coronavirus, ¿no? Que ustedes saben que el que nos tiene en casa durante mucho tiempo, desde el 2020, es el llamado SARS-CoV-2. SARS por síndrome agudo respiratorio severo. Vea, pues, SARS-CoV-2, eso significa que hay un SARS-CoV-1, ¿verdad? Y hay otros tipos de COVID. Se les llama coronavirus porque la cápsula tiene esta forma, entonces se ve como que fuera una coronita, ¿no? Desde ahí surgió el término coronavirus. Los virólogos son pelados. Eh, este que se llama tobamovirus es uno que infecta a un vegetal, al tabaco. Se llama este virus del mosaico del tabaco porque en las hojas se hacen así como pedacitos de la hoja secas, ¿verdad? Pedacitos de otro color. Entonces la gente decía, miren, vea la hojita, se ha coloreado en mosaicos. Entonces es una enfermedad provocada por un virus, por este virus, este tobamovirus. Fíjense cómo las cápsulas son distintas, ¿verdad? Este tiene una cápsula redonda, este tiene una cápsula ahí, no sé cómo la puedo describir, pues, tipo tubular, algo así, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de virus, ¿no? Y este es un bacteriófago. ¿Qué hace el bacteriófago? Ese bacteriófago lo que hace es infectar bacterias. Fíjense que los bacteriófagos se han utilizado para poder manipular genéticamente bacterias. Es decir, digamos que se manipula el ADN del bacteriófago y como lo que hacen los virus es inyectar su ADN en las células que parasitan, entonces se suministra el virus a la bacteria que se quiere infectar y entonces de esta manera se puede manipular, ¿no? Uno de los procesos de manipulación genética fue a través de estos virus, a través de estos bacterios. Ok, dice Lick, ¿de dónde se originaron los virus? O sea, ¿cómo se crean si no son seres vivos ni inertes? ¿Cómo nacen? Oh, ok, qué interesante esa pregunta. Hay por ahí, digamos, como varias teorías del origen de virus. Hay unas teorías que dicen que son líneas evolutivas que no se desarrollaron completamente. Hay otras teorías que hablan acerca de estructuras celulares que, digamos, como que se desprendieron, ¿no? Más o menos algo así es. Y a partir de ahí se desarrollaron. Ahora, el tema está que conforme han ido como solamente tienen una porción de material genético limitado, entonces, y la reproducción se hace a través de las células que parasitan, entonces el material genético de los virus tiende a sufrir muchos cambios. Entonces es bien complicado seguir una línea o determinar orígenes genéticos de un virus a través de su secuenciación, porque ellos mutan con mucha facilidad. O sea, al mutar con mucha facilidad, pues la investigación tiene bastantes limitantes al respecto.
Porque, vale, por ejemplo, en los seres vivos, pues analizando el genoma de una especie, analizando el genoma de otra, se hace una comparación, se encuentran similitudes y ahí se pueden generar vínculos entre una especie y otra. Pero como los virus cambian y cambian y cambian y cambian, entonces seguir eso es bien difícil. Es probable que la secuenciación de un virus actual no sea la misma secuenciación de un virus de hace mucho tiempo. Y entonces eso hace, de hecho, que incluso los consideremos como especies nuevas, ¿no? Porque, por ejemplo, este SARS-CoV es el SARS-CoV-2, por ejemplo, es un virus relativamente nuevo. ¿De qué se cree? ¿Cuáles son las teorías de cómo surgieron? Aparte de las conspiranoicas que fue creado ahí en laboratorio, no sé qué, la teoría es una zoonosis, es decir, que saltó de una especie a otra. Pero al saltar de una especie a otra, entonces generó cambios y esos cambios lo convirtieron en un agente infeccioso con mayor eficiencia, si podemos utilizar ese término, ¿no? Entonces, digamos que es bien difícil poder seguirlos. En el exterior, digamos, los virus andan por ahí moviéndose. No, no se mueven, no hacen nada, están ahí en una superficie. Si están parasitando una especie, pues están ahí en esa especie y se transmiten de una especie a otra por intercambio de fluidos, por contacto, qué sé yo, ¿verdad? Pero así en una superficie, pues el virus está ahí, no hace nada, no tiene ninguna actividad. Ok, con respecto a los virus, no sé si se va a escuchar el video. No sé si se escucha. No. Va, déjeme que voy a poner otra vez, que a mí se me va esto. ¿Cómo nos atacan los virus? Los virus son agentes infecciosos que parasitan un determinado tipo de células para reproducirse. Se han descrito unas 5.000 especies y utilizan diferentes estrategias para propagarse. A través del agua y los alimentos, de la sangre o del aire, como por ejemplo los estornudos. Los virus están formados por proteínas y ácidos nucleicos, biomoléculas que contienen información genética e instrucciones para realizar cambios en las células que parasitan. La forma que tienen de atacar es adhiriéndose a la membrana exterior de las células utilizando los ligandos virales. Una vez tomados, rompen la membrana y penetran en el interior de la célula. En este momento, los virus liberan en el interior de la célula información genética para multiplicarse. Cuando han culminado el proceso de reproducción, los nuevos individuos abandonan la célula y buscan a otros huéspedes que infectar. Ante estas amenazas, nuestro organismo adopta estrategias inmunológicas y moviliza fagocitos, un tipo de glóbulos blancos que rodean a los patógenos, los absorben y los neutralizan. Ok, así a grosso modo la forma o los mecanismos de defensa contra los virus. Hablábamos hace un ratito que su forma de defensa o el sistema inmune es distinto con respecto a las bacterias, porque no es el mismo. Vieron ahí que unas células llamadas fagocitos son las responsables de destruir los virus, ¿no? En el caso de las bacterias hay otro tipo de fagocitos que lo hacen. Hay otras células que se llaman también neutrófilos. Estos son glóbulos blancos, ¿no? Las que hacen esas funciones, pero no son el mismo tipo de células, tienen que señalizarse. Por eso es que en los virus funciona lo que se conoce como la memoria inmune, ¿no? De que cuando somos infectados con una cepa de un virus, pues nuestro cuerpo desarrolla determinados agentes que permiten la identificación de los virus para poder destruirlos, ¿no? Y ese es, digamos, como el funcionamiento básico de una vacuna, ¿no? Suministrarnos a nosotros la información para poder identificar eh, cuál es el virus o el agente patógeno que infecta y poder destruirlo. En el caso de las bacterias, pues no se hace de esa manera, sino que usualmente los agentes de tipo leucocitos responsables de fagocitar bacterias son como generalistas, comen bacterias en general. Luego está la parte farmacológica, que en la parte farmacológica hay agentes antibióticos que son capaces de matar bacterias, pero no hay fármacos que sean capaces de matar virus.
cuando nosotros tomamos o consumimos fármacos para poder, digamos, como contrarrestar una infección vírica, la mayoría de fármacos están relacionados a los síntomas. Por ejemplo, si ustedes tienen una gripe, si ustedes tienen COVID, todos los fármacos que les dan están relacionados a tratar de controlar los síntomas, porque quien se va a responsabilizar de destruir al virus, en este caso, es el sistema inmune. Hay otros virus que se han desarrollado fármacos especializados, como por ejemplo en el caso del VIH, pero que el fármaco no es capaz de matar al virus como tal, sino que lo que hace es, se conoce eso como inhibir las enzimas que produce el virus y con esto impedir que se reproduzca o impedir que el material genético del virus se reproduzca. Ok. A eso me refiero cuando decía, en este caso, los antivirales, ¿verdad, Lisa? Por la pregunta que hace. Ok. Exacto, por eso les decía, las infecciones víricas, lo que se trata farmacológicamente son los síntomas y los responsables de destruir los virus es el sistema inmune, ¿verdad? Y en el caso de los víricos, de los antivirales que conocemos, son fármacos especializados, pero lo que hacen es inhibir la actividad vírica, inhibir su reproducción, pero no destruir la estructura del virus como tal. Dice Rodrigo Amaya, en una infección vírica se debe priorizar solamente reducir el síndrome, es decir, la sintomatología, punto de del paciente de grupos infecciosos. Bueno, entendería yo que este es un criterio clínico, ¿no? En todo caso, pues lo que hace el médico es evaluar, dependiendo de qué tipo de infección vírica se trate. Si es una gripe, pues solo le van a dar una acetaminofén. La gente se queja, solo acetaminofén dan. Pues no les va a dar más si no necesita más, el sistema inmune lo va a destruir. Entonces, la evaluación depende del tipo de virus, de cómo es la infección, para poder determinar cuál va a ser el enfoque de tratamiento. Pero esto tiene criterios clínicos. Yo no soy médico en este caso. Ok, bien. Es bastante curioso el mundo de los virus. Así es. Bien, ok. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Si no, aquí está la evaluación de esta semana, de este día. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Hacemos el examen final. Son 20 preguntas, tienen 35 minutos para resolverlo. Sencillo, ¿verdad? Está basado en las cuatro, dice aquí, son 3 temáticas, ¿verdad? Las que abordamos. Pero está basado en lo que desarrollamos en la semana, desde el día 1 hasta el día 5. Se va a abrir desde las 10 de la mañana, pero nuevamente entiendo que tienen clase, así que ustedes pues procuren estar en la clase y después hacen su evaluación. Y hoy se va a cerrar hasta las 6, no se va a cerrar a las 23:59. Entonces procuren dejar un momento, como este es el examen final, pues entiendo yo que ustedes deben tener un espacio disponible para hacerlo. Entonces procuren por ahí ocupar un momento de su tarde o a mediodía, ahí entre el partido de Brasil y el partido de Argentina, ahí pueden ver el examen, lo desarrollan y ahí pues quedamos libres del curso propedéutico. Muy bien, jóvenes. Entonces, no sé si hay alguna duda respecto a lo que tengamos pendiente.